Hoy en Giros, con mucho cariño, les tenemos la siguiente información. Desde la votación de los cardenales hasta el recuento de las papeletas, el cónclave inicia este miércoles 7 de mayo y se rige por un protocolo milenario. Más de 1.400 millones de católicos y el resto del mundo estarán pendientes de esta chimenea instalada en el tejado de la Capilla Sixtina. Para elegir al Papa, la mayoría es exigida de los 2/3, es decir, 89 de los votos. Por eso es que se prevé que este cónclave va a ser un poco complicado y quizás largo. Este miércoles los cardenales solamente realizan una votación. A partir del segundo día hay 4 votaciones a lo largo de la jornada, una por la mañana y otra por la tarde, hasta que salga ya la mayoría de votos para este candidato electo. Si el cónclave dura lo mismo que el del Papa Francisco, se conocerá el próximo nombre del sumo pontífice el 8 de mayo. Muy similar también al cónclave de Benedicto XVI, que duró 24 horas. Quédese con nosotros, ya arranca Giros. Habemus Papa. Se han cerrado las puertas de la Capilla Sixtina y arranca justamente la primera reunión del cónclave, donde va a salir el nuevo sumo pontífice, donde todos esos cardenales van a tener que ponerse de acuerdo para elegir al sucesor del Papa Francisco. Muy buenos días. Buenos días, extra omnes, todos afuera, es la frase que marca el cierre de las puertas. Y es que con esta frase, todos los que no votan deben de salir porque oficialmente inicia el cónclave. Y estamos atentos también al humo. ¿Cuál va a ser el humo que va a salir de primero? ¡Opa, qué emoción! Bueno, esto es un día histórico, una de las celebraciones más antiguas a nivel mundial, de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina. Hizo un recorrido también por el Palacio Apostólico, en donde cantaban pues la letanía de los santos. Esto es un cántico, pero también es un rezo a 100 santos católicos, para que puedan dar pues intercesión, y también es también un canto al Espíritu Santo para que puedan dar discernimiento a la hora de elegir a este sumo pontífice. Ya estos integrantes del Colegio Cardenalicio comenzaron pues las rutinas en la Capilla Sixtina desde la madrugada. Ya se vio el cierre como tal y también los inhibidores de señales en las puertas. Ya se activó todo, ya se cerró, se taparon las ventanas y empezó este tan esperado cónclave que ya tiene 15 días. Recordemos que son más de 1.400 millones de católicos esperando ese humo blanco. Francisco nombró a 108 de los 133 electores que van a votar. Esto no significa precisamente que vaya a ser un sucesor de Francisco como tal, pero puede ser que pase de esta forma. Justamente en la esquina superior derecha de su televisor usted tiene la señal en vivo de lo que está pasando en este momento en Roma. Bueno, y es que todos los católicos del mundo y por supuesto los cardenales oran al Espíritu Santo para que sean iluminados y puedan escoger aquella persona indicada para poder llevar la vestimenta blanca
del Papa. Bueno, de hecho, de estos 133 electores, Francisco nombró a 108 y seleccionó pues cardenales a su imagen, pero hay un elemento de incertidumbre sobre toda esta elección, ya que muchos de ellos no se conocían pues antes de la semana pasada, por eso han dedicado estos 15 días a tener relación, obviamente que a empezar a estudiar más o menos los perfiles para saber quién es el mejor elegible a este pontificado. Han tenido mucho que averiguar y están en este proceso que ya inició, pues eligiendo al mejor capacitado. Hoy se hace una votación, que sería la primera votación, ya mañana hay 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones en la tarde. Esto hasta el cuarto día. Esperemos que ya mañana habemos papa, ¿verdad? Vamos a ver, porque hoy precisamente, como le estaba diciendo Charlene, hay una votación. Más tarde vamos a poder ver la fumata que nos va a indicar si el humo es blanco o es negro, a eso de las 11 de la mañana. Y hoy tenemos un gran invitado, tenemos al padre Mario Segura para hablar un poquito de todo esto que está pasando. Padre, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto. Ahora, desde el trabajo de la Iglesia costarricense, ¿cómo podría acercar más la gente a la Iglesia Católica? ¿Qué puede estar pasando con esto? Sí, el pontificado del Papa Francisco, desde el acercarse a las periferias, tener una iglesia más acogedora y saber que en medio de la sociedad en donde pues somos tantos, en muchos lugares de la sociedad somos un número, a veces se cuenta así, la iglesia tiene que ser un referente en donde de verdad, como experta en humanidad, la persona cuente por lo que ella es, y por lo tanto ahí tenemos ese ejemplo de cercanía que pues es algo que debe de seguir dándose, y no es del Papa Francisco nada más. Él fue el último ejemplo que tenemos, pero es algo que Cristo hizo. Se acercaba a los pobres, a los leprosos, sacaba de contexto totalmente y de lo que la gente en aquel momento histórico también podía decir, no, aquí yo no puedo acercarme. Esos parámetros que dentro de nosotros como seres humanos seguimos creando es los que tenemos siempre que tratar de derribar. Para mí es un gusto que estés aquí con nosotros, pero ¿cómo recibe esta primera jornada, todo esto que está pasando? ¿Cómo lo vive usted, padre? Sí, es algo muy emocionante cada cónclave, porque imagínate, ya tengo 34 años de sacerdote, entonces empecé con el Papa Juan Pablo II y de acuerdo al momento en que uno se encuentra incluso en la vida de la fe, pues es una experiencia diferente, ¿verdad? Porque ante la muerte del Papa Juan Pablo II, recuerdo en el 2005, está la elección del Papa Benedicto XVI, que se preveía un poco, ¿verdad?, que podía ser el sucesor por la cercanía y ser alguien que dirigía la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y lo que jamás esperábamos, ¿verdad?, fue algo inédito, de más de 400 años, una renuncia papal. Lo había manifestado, sin embargo, en alguna entrevista ya desde antes, cuando era cardenal, que él se sentía ya con, incluso así era su término, ¿verdad?, de que ya era su momento como de concluir. Y entonces a nivel físico, espiritual, estaba ya concluyendo, y sin embargo lo eligen papa, a un papa de 78 años de edad, imagínate. Que rompe con todos los protocolos, ¿verdad, padre? El Papa Benedicto con 78 años inicia, 8 años y viene el otro cónclave. Ahora entonces nos corresponde este otro, y como ustedes lo expresaban, pues un momento emocionante, incluso como al mundo entero, porque por supuesto que ahí la relación, especialmente como jefe de Estado, que siempre es un papa, pero todo lo que esta tradición implica para toda la gente. Entonces, hasta los no católicos es algo que siempre les pone a la expectativa. Claro. ¿Siente que puede durar mucho esta elección, padre? ¿Qué se siente en el ambiente?
Sí, para nosotros en verdad es un momento de oración y es la guía del Espíritu Santo lo que hay. Y en este momento es a lo que los señores cardenales nos han invitado y es lo que uno percibe. Ustedes lo decían ahora muy bien, a través de las letanías de los santos. No es nada más una elección, sino que es un momento de oración y de guía de Dios, de dejarse guiar por Dios. Pero ¿cuánto podría dilatar? Resulta que hay algunas cosas muy humanas, como lo comentábamos fuera de cámaras, de que la gente son de 71 países distintos, una universalidad. Sí. Pero eso es lo hermoso, esa es la Iglesia universal. Y entonces que el Papa haya visto esto, ¿verdad? Y que tenga esta visión descentralizada de los europeos, porque era lo común en la historia de las últimas décadas, diríamos que los centenarios, pues se podría ver así. Ha sido algo que se descentraliza totalmente y por lo tanto yo creo que de solo el Espíritu Santo podría decirnos si durará 2 o 3 días. Padre, estamos en épocas de pobreza, desempleo, un poquito de inseguridad o mucha inseguridad. ¿Cómo puede ir la línea de este nuevo Papa? Sí, yo creo que el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que eran lo que era el fundamento y la guía del Papa Francisco y que debe de ser, porque ahora lo veíamos en ese momento de que cada cardenal pone la mano sobre el evangeliario. El evangelio es la guía absoluta, Jesucristo mismo. Y por lo tanto, de ahí es de donde nosotros podríamos prever que va la línea de cualquier pontífice. La Iglesia existe por y para evangelizar, decía Pablo VI, desde un documento que se llama el anuncio del Evangelio. Y entonces eso tiene que seguir siendo el eje. Y el Evangelio va en esa línea que usted acaba de señalar. Es darnos cuenta de poder atender al pobre, al excluido, al que está, diría en términos del Papa Francisco, en la periferia. Ahí es donde tenemos siempre que volver la mirada y no será entonces algo que se pueda obviar. Padre, hay muchos cardenales latinoamericanos. Usted toca un tema importantísimo que en la historia se ha dado muchos europeos. Claro. ¿Se puede venir otra sorpresa? El Espíritu Santo nos puede dar sorpresas increíbles porque uno no nos imagina. Y vea usted la historia de Polonia, de un papa polaco, se ubica a un alemán. Los enemigos de ese momento, en lo que estos dos, cuando eran jóvenes, estaban más bien así, los países totalmente enemistados. Y en la iglesia queda, después de un polaco, un alemán, y después de un alemán, un argentino, un latinoamericano, un hijo de gente migrante, con todo lo que significa ello. Por eso entonces ahí es donde nosotros podemos ver el paso de Dios en la historia. Y esto, para aquel que no cree, pues debería de cuestionárselo y darse cuenta que de verdad hay alguien más allá que es el que dirige nuestra humanidad, nuestro mundo. Padre, usted ha sido un pionero por más de 30 años en acercar a los jóvenes a la Iglesia Católica. Vamos a seguir por esa línea para poder atraer más personas. Claro, la juventud es algo que es esencial. Desde la catequesis, que es la educación en la vida de la fe, es que nosotros tendríamos que partir. Y cuando una pareja generalmente se acerca a bautizar a un niño, que es la manera tradicional en que se hace, ellos vienen a convertirse en los primeros catequistas y de ahí es de donde se tiene que partir. Ojalá la familia se pudiera repensar en el sentido de que en verdad es así la estructura, podríamos decir entre comillas, tradicional y más natural de papá y mamá, la que puede ayudar a que entonces un hijo tenga los valores y los cimientos para ser una buena persona. No solamente una persona de fe, sino una buena persona en toda área. Padre, yo sé que estos minutos son muy valiosos, tiene una agenda muy ocupada, le agradezco mucho la espera también y gracias también por estar aquí en las cámaras de Giros. Gracias a ustedes y que podamos nosotros de verdad hacer un momento de oración para que el Señor suscite a aquel que tiene en su corazón. Así es, orar y pronto habemos Papa, esperemos en Dios. Así es. Gracias, Padre. Gracias.
Para los cardenales también existe la creencia de que son guiados por el Espíritu Santo. Justamente se invoca por medio de cantos, justo como lo veíamos en la procesión cuando iban ingresando a la Capilla Sixtina. En algún momento Benedicto XVI dijo que el Espíritu Santo actuaba como un profesor, como un maestro, como una guía, sin dictar al candidato preciso. Simplemente funciona como un orientador que los va a llevar a tomar la mejor decisión. Y es que así es. Y es que así es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la creencia de los católicos que actúa para dar claridad, para la toma de decisiones en nuestra vida, porque esta es la guía de Dios en el camino que tenemos en la tierra. Ellos rezan y se dedican a hacer introspección, también a estudiar a cada cardenal para tomar una decisión clara y concisa. ¿Cuánto tiempo va a llevar en tomarse? Bueno, a veces se ha tardado horas, hubo una ocasión en la que se tardó años. Lo cierto es que el promedio es de 3 días. Se va a realizar una votación a eso de las 11 de la mañana, podría ser hasta las 12. Vamos a estar pendientes, por eso tenemos la fumata ahí en su televisor, para que usted se esté fijando en todo momento. Ahora, ¿qué pasa si no se toma una decisión hoy? Que es lo más probable, es muy raro que se tome el mismo día. Bueno, entonces mañana se realizarían 2 votaciones en la mañana, 2 en la tarde, y así hasta que se logre encontrar al Papa, a esa persona adecuada. Pero bueno, si hay muchas rondas, si se extienden hasta 30 rondas, entonces va a haber que tomarse un momento y también realizar una votación entre los 2 candidatos con más votaciones anteriormente. De hecho, Mari, bueno, eso que acabas de decir, como más, para que se entienda más simple, tal vez, son 4 días de votaciones. Hoy se hace una votación, mañana ya empiezan con 2 votaciones en la mañana, 2 en la tarde, esto hasta el 4.º día. Si no hay una elección en este 4.º día, se hace un descanso de un día y luego ya proceden otra vez a las votaciones, 2 por la mañana, 2 por la tarde, hasta el 7.º día. Exactamente. Esto es todo un tema, bueno, esperemos que ya mañana pues sea la elección del sumo pontífice. Son 24 horas las que se prevén, en la que ya tenemos Papa. Y estamos pendientes. Bueno, tras el fallecimiento del querido Papa Francisco, hay un vacío que está en la iglesia, una vacante. Es una iglesia que en este momento está huérfana, porque sí, es necesario tener un Papa, ese guía, pero deja también este proceso enigmático, complejo, secreto, que es el que estamos viendo en este momento. Y por supuesto que tuvimos que tener un juramento que fue presidido por el cardenal Kevin Joseph. Él fue el encargado, el camarlengo, para realizar ese juramento, tanto de clérigos, de laicos, es decir, de todas las personas que de alguna manera participan del cónclave. Desde las personas que le colaboran en la cocina, que les ayudan, limpieza, todos también tienen que juramentarse y guardar ese secreto, ese respeto al proceso que tiene la Iglesia Católica para elegir al Papa.
hecho, este juramento que estabas mencionando ahora se llama juramento bajo excomunión. Ellos juran el silencio y si no, pues son excomulgados de la iglesia. Así de serio es. Bueno, y a continuación nos vamos con Melissa Umaña, quien nos sigue ampliando más sobre este tema. Adelante, Melissa. Sí, siguen los ojos del mundo sobre Roma, sigue la historia su curso. Hace pues algunos minutos ya se cerró la puerta y hoy se vive a puerta cerrada una realidad en la cual el mundo está expectante. Nos acompaña el padre Luis Adolfo Mora, quien nos va a explicar primero, padre, ustedes como sacerdotes que están tan cerca de la realidad de la gente y de sus necesidades, ¿qué consideran que se necesita de este nuevo papa de la iglesia que está por elegirse? Bien, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, considero que es muy importante que sepamos que esa elección del nuevo romano pontífice, sucesor de Pedro, efectivamente es una persona, ¿verdad? Como dicen los mismos textos litúrgicos de este día en que estamos orando por la elección del Papa, ese pastor cercano, ese pastor solícito, ese pastor prudente, evidentemente santo, que es testimonio de la fe y de la verdad en Jesucristo. A mí me parece que en el mundo entero, nuestro país y el mundo entero, cualquier realidad, pues obviamente se espera eso del sucesor de Pedro, y no solamente de él, en realidad de todo bautizado, de todo cristiano, pero efectivamente un pastor que anime a la comunidad con su testimonio de vida, anunciando la verdad de Cristo, pues claro está que es la esperanza en la que todos tenemos puesta justamente nuestra fe y nuestra vida el día de hoy, estos días de elección, ¿verdad? Okay. Padre, son las 10:10 de la mañana, 10:11. Decía usted que los procesos son lentos, se duró más de una hora en la juramentación. ¿Qué cree usted? ¿Qué estará pasando ahorita ya puertas cerradas de esa capilla? Bueno, según lo que sabemos, a partir de la misma Constitución Universi Dominici Gregis, ¿verdad?, que es la que establece todos los procesos que estamos viviendo en este momento, y lo vimos hace un ratito, ¿verdad?, en cámaras, el cardenal Raniero Cantalamessa es quien va a realizar o está realizando en este momento una meditación para los cardenales, una meditación que gira posiblemente en torno a la grave responsabilidad que tienen los cardenales de elegir a aquel que va a ser justamente su sucesor de Pedro. Una vez que termina esta reflexión, que no podemos saber, claro está, cuánto va a tardar, entonces ya, bueno, él sale porque no es cardenal elector, y entonces comienza ya propiamente el proceso de preescrutinio, ¿verdad? Entran los ceremonieros, ¿verdad?, para entregar las papeletas a los cardenales, para que cada uno vaya colocando el nombre de aquel que considera ha de ser el elegido. Se hace una fila donde van entregando o colocando su voto en la urna que está ahí en el altar de la Capilla Sixtina. Se hace ya propiamente el escrutinio propiamente, que es el conteo efectivamente pues de esos votos, una revisión, etcétera, y por eso es que es un proceso lento, son 133, ¿verdad? Lo cual significa, digo yo, ¿verdad?, es una aproximación, 1:30, 2 horas para ver una primera fumata que no sabemos cuál será, suponemos que negra, en cuanto que es la primera votación apenas. Y esto entonces sí, para que la gente lo tenga presente, son como en las próximas 2 horas, alrededor de las 12 mediodía hora costarricense, tal vez ya podríamos tener algún indicio de esto. Así es, habría que estar pues pendiente, ¿verdad?, de las cámaras de televisión del mundo entero, que tendrán posiblemente ahí fijas sus cámaras en esa chimenea de la Capilla Sixtina, para ver en qué momento pues sale ese humo, porque al haberse cerrado ya la puerta, hace unos 15 minutos efectivamente, 15 a 20 minutos, ya quedan completamente aislados del mundo y nosotros simplemente nos queda pues esperar qué va sucediendo de aquí al momento de la elección. Aquí en las misas, padre, bueno, estamos en Barrio Córdoba, de hecho, esta es la parroquia donde el padre dirige. ¿Qué sucede? La gente viene, les puede preguntar en el templo, vienen como a pedir información, o qué pasa a nivel de misas también. Sí. Bueno, hemos recibido precisamente indicaciones de la Curia Metropolitana, de nuestros obispos, precisamente que el día de hoy las Eucaristías sean por esta intención, se llama misa votiva para la elección del Romano Pontífice. Tenemos oraciones específicas, lecturas específicas que están en los libros litúrgicos, no hay que inventar nada, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo por ejemplo por la mañana, y celebré la misa a 7 de la mañana, ya usamos ese formulario y lo mismo a las 6 de la tarde. Efectivamente, hemos puesto en nuestra página de la parroquia el aviso, el anuncio para que las personas se acerquen hoy a las 6 de la tarde para
pues celebrar esta Eucaristía solemne, digamos, donde oramos efectivamente por esta intención tan importante que tiene la Iglesia hoy. El Papa es noticia a nivel mundial y tiene injerencia en muchos temas. Aquí a nivel de la Iglesia propiamente, padre, ¿se espera algún cambio? ¿Depende a la elección o la línea que tenga el nuevo Papa o no es una cuestión inmediata que se les dicte a ustedes como sacerdotes? No, diríamos que no hay como cambios inmediatos. Creo que más bien lo primero que va a haber evidentemente es una gran alegría, el gran gozo de tener al nuevo sucesor de Pedro, y ya será efectivamente irlo conociendo, ir viendo cuál es su línea, etcétera. Pero recordemos que la misma tradición de la Iglesia, todo lo que tenemos establecido, no es que cambia radicalmente, cambiará algunas cosas, digamos disciplinares, por ejemplo, pero no de fondo, porque el Santo Padre también, como sucesor de Pedro, tiene en sus manos el depósito de la fe. Él mismo justamente debe custodiarlo y cuidarlo y darlo siempre a conocer. Entonces estamos sí pendientes de esa alegría y claro, irlo conociendo durante el tiempo, ¿verdad? Padre, si mañana quedara el tema del Papa, bueno, siempre es una cuestión muy interesante, ¿verdad? Que las personas están atentas a qué sucedería. Eso y más lo vamos a conversar en un ratito. Entonces, por favor, quédese usted con nosotros y con este programa especial donde le llevamos un minuto a minuto de qué sucede en la elección de este nuevo Papa. El juramento presidido por el cardenal Kevin Joseph Farrell, él es camarlengo de la Santa Iglesia Romana, fue realizado por todas las personas, tanto clérigos como laicos, que están presentes justamente en esas imágenes que usted está viendo, las imágenes del cónclave. De hecho, ven qué interesante, porque dice textualmente: prometo y juro conservar el secreto absoluto con todo aquel que no forme parte del colegio de los cardenales electores a perpetuidad, sobre todo aquello que esté relacionado directa o indirectamente con las votaciones de los escrutinios para la elección del sumo pontífice. Bueno, este juramento, ¿verdad?, es un acto privado que se dio en la Capilla Paulina en el Vaticano. Un voto de silencio que también ha jurado respetar el secreto del colegio cardenalicio, el maestro de las celebraciones litúrgicas, a ver, todos los ceremonios pontífices, la persona elegida por el cardenal que va a presidir el cónclave, que es Pietro Parolin, que cabe rescatar, ¿verdad?, que ya presidió y que es uno de los favoritos para ser papable. Él era el secretario de Francisco. Antes de que arrancara el cónclave, tuvieron un almuerzo, se trasladaron hacia la Basílica de San Pedro y luego tuvieron una pequeña procesión y ahí tuvieron su primera meditación para arrancar el cónclave. Bueno, y precisamente Pietro Parolin es de los favoritos. ¿Por qué? Es que él fue el secretario de Francisco. Tiene entre 40 y 50 votos
según se dice, 70 años de edad, y es una persona que realmente ha trabajado por los conflictos internacionales para mediarlos en Vietnam, Corea del Norte, Israel y hasta en China. Bueno, parece que a la iglesia no le gusta que se digan favoritos, sin embargo esto también es una cuestión del mundo, ¿verdad? Siempre hay unos que la gente pues va a señalar más, entre estos Luis Antonio Tagle, que es de Filipinas, él tiene 67 años y tiene una probabilidad estimada de 23%, ¿verdad? Él es ex arzobispo de Manila y actual prefecto del dicasterio para la evangelización, conocido por su carisma, humildad y cercanía con los fieles. Aquí hay unos porcentajes que son creados con inteligencia artificial. Se dice que Tagle es el Francisco asiático porque tiene un gran carisma, inclusive lo hemos visto cantar. Bueno, aquí ustedes también pueden ver a otros que también suena, como Jean-Marc Avelin, 66 años, él es francés y aunque no hay un porcentaje exacto, sí suena su nombre bastante en esta época. También Peter Turkson, bueno, este en realidad está de la lista, este es el tercero, es de Ghana, 76 años y también su probabilidad estimada es de 13%. Él es prefecto emérito del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. También es destacado por su trabajo en justicia social y ecología. Esto es también un perfil muy parecido al del Papa Francisco. Peter Turkson lo que tiene es que es bastante conservador, es la diferencia que hay con el Papa Francisco, sin embargo también trabaja en pro de las personas. Peter Erdo, por otro lado, es húngaro, tiene 72 años de edad y aunque no hay un porcentaje establecido de cuál es la probabilidad, también su nombre se menciona en el cónclave y por eso es que aparece acá para que ustedes lo vean y también lo puedan conocer. Puedan identificar esas caras, porque una de esas caras podría ser el siguiente papa. Moderados, progresistas, conservadores, ¿quién va a ser? Liberales también. Bueno, se le llama también liberales a una forma de pensar tal vez más abierta a la que en algún momento tuvo la iglesia, yo diría que más cercana. Y también pues es un pensar de que la iglesia es para todos, que abre sus puertas para todas las personas que quieran tener a Dios en su corazón. Este es el carrusel, como lo han llamado ellos mismos, de cardenales y posibles elegibles a este pontificado. Pisabella es uno también de los moderados que está pasando precisamente ahí. Él ha mediado en Jerusalén y por eso es uno de los nombres que suena en este momento. Es joven, 60 años de edad, es joven también para ser papa, así que es uno de los que también se están considerando, pero como podemos ver, podría ser cualquiera de todos, pero estos son los nombres que por los antecedentes que tienen, la experiencia, el carisma, se escuchan más. Y ese número cada vez más se ensancha más. Ay, Dios mío, bueno, hasta este martes se hablaba de 15 papables, pero como dice María, el número se extiende. Vamos a ver. Aunque el resultado del cónclave es siempre imprevisible, estos son los cardenales más destacados y que los observadores suelen presentar como papables, es decir, como favoritos para suceder a Francisco. Pietro Parolin de Italia, un diplomático de 70 años de gran experiencia y que ejerció como secretario de Estado número 2 del Vaticano durante casi todo el pontificado de Francisco.
Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. Este franciscano y teólogo italiano de 60 años habla hebreo e inglés y en septiembre de 2023 se convirtió en el primer patriarca de Jerusalén en ejercicio, la más alta autoridad católica de Oriente, en ser cardenal. Sus repetidos llamados a la paz en Gaza lo pusieron en primer plano. Matteo Maria Zuppi, arzobispo de Bolonia de 69 años, es un discreto y experimentado diplomático que lleva más de 30 años realizando misiones de mediación política en el extranjero. Fue enviado especial del Papa Francisco para la paz en Ucrania y aboga por la acogida de migrantes y de los fieles homosexuales en el seno de la Iglesia. Claudio Gugerotti, diplomático de 69 años, excelente políglota, ha sido embajador de la Santa Sede en varios países de Europa Oriental. Es desde 2022 el prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Jean-Marc Cabellin, de 66 años, nació en Argelia y pasó casi toda su vida en Marsella, ciudad de la que es arzobispo y desde donde aboga por el diálogo interreligioso y por la defensa de los migrantes, dos pilares del pontificado de Francisco. Es presidente de la Conferencia Episcopal de Francia. Anders Arborelius, un luterano sueco de 75 años que se convirtió al catolicismo en un país de abrumadora mayoría protestante, pero que es también uno de los más secularizados del mundo. Mario Grech, de 68 años, obispo de Gozo, la segunda isla más grande de Malta, desempeñó un papel clave durante el sínodo sobre el futuro de la Iglesia, convocado por Francisco y que deliberó sobre temas como el lugar de las mujeres y los divorciados vueltos a casar. Peter Erdo, arzobispo de Budapest, de 72 años, es un austero intelectual renombrado por sus conocimientos teológicos y su apertura a otras religiones. Tiene opiniones muy conservadoras tanto sobre los divorciados vueltos a casar como sobre las parejas del mismo sexo. Jean-Claude Ollerich, de 66 años, arzobispo de Luxemburgo y cardenal jesuita como Francisco, es miembro de los dicasterios de Cultura y de Educación y del de Diálogo Interreligioso. Se le conoce como un teólogo firme sobre el dogma, pero abierto sobre los cambios sociales, al igual que el Papa argentino. Antonio Tagle, de 67 años, exarzobispo de Manila, no ha dudado en criticar a la Iglesia Católica por sus fallos, especialmente en los casos de pederastia. Está en primera línea de la defensa de pobres, migrantes y personas marginadas, hasta el punto de ganarse el apodo del Francisco asiático. Charles Maung-Bo, presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, es el primer y único purpurado de su país. Este salesiano de 76 años llamó al diálogo y a la reconciliación en una Birmania sumida en conflictos. El ganés Peter Turkson, de 76 años, es uno de los cardenales africanos más influyentes. Es considerado a menudo como el favorito para convertirse en el primer papa negro de la Iglesia. Fridolin Ambongo, de 65 años, una voz importante del movimiento por la paz en su país natal, la República Democrática del Congo, podría recabar los votos de los cardenales conservadores. Ha cuestionado la autorización del Papa Francisco a la bendición de parejas homosexuales. Robert Francis Prevost, de 69 años, es el prefecto del poderoso dicasterio para los obispos. Nativo de Chicago, fue misionero en Perú y obispo emérito de Chiclayo, en el país andino. Preside la Pontificia Comisión para América Latina. Timothy Dolan, de 75 años, jefe del poderoso arzobispado de Nueva York, tiene una gran presencia en las redes sociales. Entre 2002 y 2009 coordinó la lucha contra la pederastia en la diócesis de Milwaukee, en Wisconsin. Bueno, la duración del cónclave es incierta porque pueden ser horas o, como en años pasados, meses también. Bueno, aunque muchos aseguran que de este cónclave debería de salir un papa italiano, lo cierto del caso es que es la primera vez en la historia que hay menos cardenales italianos. Es el cónclave de la historia con menos italianos, pero sigue siendo el país con más representación. En 2013 eran 28 purpurados, ahora la cifra baja a 17, casi la mitad. En la curia hay 8, incluyendo 2 prefectos, el de las causas de los santos Semeraro y el de las iglesias orientales Claudio Gugerotti. Otros altos cargos italianos son el penitenciario mayor Angelo de Donatis, uno de los pocos puestos del Vaticano que no cesa en la sede vacante, o el gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro, Fernando Filoni. Italia incorporó a 4 nuevos cardenales en el último consistorio con perfiles muy diversos, desde un alto cargo del departamento que se ocupa de migrantes, Fabio Baggio, hasta el nuevo vicario de la diócesis de Roma, Baldassare Reina. También a 2 arzobispos diocesanos, el de Turín, Roberto Repole, y el de Nápoles, Domenico Battaglia.
Pero son 3, sin embargo, los nombres de italianos que arrasan en las quinielas. El que tiene todas las papeletas, según los medios, es Pietro Parolin. Ha sido el número 2 de la Santa Sede. Es diplomático, conoce la curia y tiene un perfil moderado y conciliador, pero sin mucha experiencia pastoral. El otro italiano del que hablan las quinielas es Zuppi, cercano y muy centrado en cuestiones sociales como la migración, también tiene un perfil diplomático. Francisco lo nombró su enviado para la misión de paz en Ucrania. Y dentro de los 17 cardenales electores de Italia no estaría Pizzaballa, el tercer gran favorito. Al ser el patriarca latino de Jerusalén, cuenta como asiático. De él se destaca su papel clave para tender puentes con el mundo judío y musulmán. También la buena gestión durante años del conflicto entre Israel y Palestina, que se intensificó con la guerra en Gaza. También contaría como asiático Giorgio Marengo, uno de los cardenales más jóvenes. Es misionero y ejerce su ministerio en Mongolia, uno de los países que por primera vez tendrá un purpurado en la Sixtina. Bueno, y llama también la atención la participación de los cardenales asiáticos en este nuevo cónclave que refleja el reciente crecimiento en este lado del mundo. Por supuesto, de una línea, ¿verdad?, un poco más diferente. Estamos hablando de países como Filipinas, India y Corea del Sur. La religión representa un eje fundamental del catolicismo del siglo XXI. Entre los purpurados asiáticos hay figuras con un fuertísimo liderazgo pastoral, sensibilidad intelectual y una visión global. Así es, ha marcado un hito histórico en la Universidad de la Iglesia, en este lado de Asia. La fumata, ahí saldrá el humo negro o blanco. En cuestión de minutos vamos a tener la primera fumata de este cónclave, que podría ser la primera vez en la historia que salga humo blanco. Eso quiere decir que los 133 cardenales de los 71 países se pusieron de acuerdo. Poco probable, así que en unos minutos vamos a ver, creo que humo negro. Y no se despeguen también de la transmisión de Repretel, porque a las 24 horas va a haber un recuadro de la fumata. Habemus Papa. Exulte divina misteria, et pro tantis regis victoria. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y también se habla muchísimo de qué es la Sala de las Lágrimas. Bueno, es esa pequeña estancia que está dentro del Vaticano junto a la Capilla Sixtina. Esto es donde el cardenal elegido como papa se retira brevemente tras aceptar su elección. ¿Por qué es mencionado la Sala de Lágrimas? Porque es que se llama así. Bueno, esto es parte como de un proceso que pasa a la persona elegida, en donde ellos mismos a veces lloran por esta responsabilidad a la que fueron electos. Es llevar la palabra de Dios a nivel mundial, es ser ejemplo, pero también pues tener una palabra concisa y de aliento a las personas que lo necesitan. Así que no es jugando. Y esta tradición se remonta del siglo XX y simboliza el paso íntimo entre el cardenal electo y el nuevo papa. Y también dentro de los accesorios, podemos llamarlo así, de todos estos elementos papales, tenemos la tiara papal, que es llamada triregnum. Fue usada durante siglos como símbolo del poder espiritual
y temporal del Papa. Esto consiste en 3 coronas que son superpuestas, introducidas entre diferentes siglos. Sin embargo, el uso de la tiara cayó en desuso a partir del siglo XX. Y este miércoles a las 10 a.m. hora en Roma se celebró en la Basílica la misa pro elegido pontífice, que marca el inicio del cónclave para elegir al nuevo Papa. La misa pro eligiendo pontífice es la antesala del cónclave. Se trata de una celebración para invocar al Espíritu Santo, para que ilumine a los cardenales electores a votar, también para manifestar la comunión de la Iglesia. Por eso no solo participan los purpurados menores de 80 años, lo hace todo el colegio cardenalicio acompañado por el pueblo de Dios, es decir, pueden estar presentes los fieles que lo deseen. Se suele celebrar, como en este caso, la misma mañana del inicio del cónclave y tiene lugar en la Basílica de San Pedro. La preside el cardenal decano Giovanni Battista Re, sin importar que tenga más de 80 años, la edad límite para ser elector. En 2013 se celebró el 12 de marzo a las 10 de la mañana, un día antes de que saliese elegido el Papa Francisco. La presidió el cardenal Angelo Sodano, antiguo decano, quien murió en 2022. Y bueno, mientras el Papa Francisco enfrentó quebrantos de salud, en los pasillos del Vaticano han habido pues tal vez algunos comentarios y cosas que en algunos casos incomodan. Lo que bien es cierto es que se preparan para que todo salga a la perfección. El precónclave se empezó a cocinar hace un año, nos cuenta, cuando Francisco dio señales de su enfermedad. Entonces, del sucesor se hablaba en los cafés o en las trattorias del Borgo. Una de las más frecuentadas es Al Paseto. El dueño es Antonello Fulminare y presume de que Ratzinger solía comer sus spaghetti carbonara. Le preguntamos si al servir los platos les da tiempo a oír algo comprometido. Sí, hablan a bassa voce. Hablan en voz baja, muy educadamente. No se puede oír lo que dicen, nos responde prudente. Hay lobbies externos al Vaticano, hay grupos intentando influenciar claramente, pagando periodistas o pagando gente de la información, pero eso no quiere decir que los cardenales estén implicados. Ahora estamos ya a horas, días, para saber si las alianzas más fuertes se fraguaron en las asambleas o entre fogones. De los escándalos que rodean este cónclave, el más sonado es el del cardenal Angelo Becciu, condenado por malversación y abuso de poder. Becciu gastó unos 350 millones de euros irregularmente en inversiones inmobiliarias en Londres. Francisco le retiró sus privilegios, pero según nos explica Eric Frattini, vaticanista que acaba de publicar Cónclave, podía participar en la elección. De hecho, ha estado golpeando la puerta del cónclave hasta hace unos días. Los candidatos que pueden ser elegidos papa no querían pensar que eran elegidos sumos pontífices con un voto de un tipo que ha sido condenado a 5 años de prisión. Finalmente, presionado por otros cardenales, Becciu se retiró. Otro caso es el del exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, castigado por Francisco por abusos sexuales. Él defiende su inocencia y ha participado en reuniones de los cardenales previas al cónclave. Y uno de los favoritos, Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila y presidente de Cáritas, se vio salpicado por la mala gestión y los abusos de poder en la organización. Qué bueno que usted está con nosotros. Está con nosotros Junior Aguirre. Él tiene una maestría en historia judía, también en derechos humanos, es escritor y profesor de política. Hoy nos va a acompañar para hablar justamente de este tema. ¿Qué tanto tiene que ver la política internacional en una actividad como esta dentro del Vaticano? Don Junior, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y acá a la espera de las preguntas para poder aportar diferentes perspectivas en esta temática que se torna a veces un poco compleja, ¿verdad? Don Junior, precisamente se dice que la elección tiene que ser totalmente libre. Lo cierto es que somos humanos y que en muchas ocasiones pesa la política, pesa las decisiones, pesan hasta acuerdos que pueden haber existido. ¿Qué tanto tiene que ver la política internacional con la decisión de quién va a ser el nuevo Papa?
Recordemos que la elección del Papa, además de ser un proceso espiritual, como se explicaba ahora temprano en la mañana, también es la elección de un jefe de Estado. El Papa es una figura presidencial, por decirlo de alguna manera. En las exequias que se realizaron en el Vaticano semanas atrás, donde se estaba viendo el entierro del Papa Francisco, fueron exequias de Estado, es decir, es la forma en la que un jefe de Estado, cuando fallece, se le da santa sepultura. Pero además de eso, hay que recordar que el Papa no solo es el representante de Dios en la tierra o el sucesor de Pedro, sino también es el líder de 1.300 millones de personas de cristianos, que habitan el planeta. Esto le da y le otorga un poder muy grande de influencia alrededor del mundo, porque hay líderes también cristianos, católicos cristianos, además de esas 1.300 millones de personas o esos 1.300 millones de feligreses. Por lo tanto, su influencia no solo va a ser notable, sino contundente a la hora de mediar en conflictos o bien de hablar o inclusive, también algo muy importante, no hablar en contextos geopolíticos. Vamos a ver una nota de las llaves de la Capilla Sixtina. Hablemos de ese lugar porque es la joya de la Iglesia Católica, sí, la joya de la corona. Hablemos de su protagonismo. Vamos a ver justamente cómo se guardan las llaves, las únicas, no hay copia, para poder abrir la Capilla Sixtina. Quien ostente el título de clavario del Papa por el italiano clave, que significa llave, tiene las que ningún ser humano ha soñado siquiera con ver, porque son las que abren los museos vaticanos. Aquí tenemos todas las llaves que abren los museos, son 2.797 llaves. Llaves de todos tamaños, colores y formas imaginadas. Todas las llaves están numeradas. Todas tienen de 1 a 5 copias, sumando más de 10.000 llaves. La única que no está numerada y que no tiene copia es la que abre la Capilla Sixtina. Lo primero que Gianni y 4 ayudantes llamados clavarios hacen al llegar es pasar por el cortejo de piña para ir directos al búnker, el sitio donde se guardan todas. Ahí, cada uno toma 300 llaves que abren los sitios públicos para comenzar su recorrido. Una puerta de hierro las resguarda. Estamos en el búnker de las llaves. Aquí se guardan todas, pero una en especial. Una piccola casetta. Si alguien intentara tomar la llave de la Capilla Sixtina, no lo lograría. El proceso es complicado y solo los portallaves lo conocen. Un'altra cassaforte. Esta llave abre otra caja fuerte, donde está la llave de la Capilla Sixtina, y voy a pedirte que tomes esta llave y abras esta otra caja fuerte. ¿Questo qui? Questa lì, ecco. Derecha. ¿Así? Sí, sí, sí. Ok, alla derecha, ancora. Oh my God. Prego, prenda. ¿Esto? Dentro de este sobre está la única llave que abre la Capilla Sixtina, sellada con la dirección que ahora vamos a abrir. Dentro de la otra caja se guarda otra sorpresa. Y dentro otro mazo de llaves importantísimas, porque durante un cónclave cierran todas las puertas que dan desde los museos. Gianni ha aprendido el oficio de portallaves mayor a lo largo de más de 2 décadas. Su vida diaria gira en torno a su cargo. Se levanta a las 4 de la mañana, 10 minutos antes de las 5, ya está en los museos vaticanos. Eso es la Capilla Sixtina. La llave de la Capilla Sixtina. ¿Le tengo esto? 1860. No hay otra llave de esta. Es la única copia que abre. Vamos. Entonces, de eso. Eso sí. ¿Sí? Perfecto, sí. Izquierda. Izquierda, ¿sí? Un sistema muy particular. Muy suave. Okay. Gira la manilla. Tiene un sistema particular. Le entrego un sistema muy particular. Las manivelas son en forma de S por Sixtina y están por dentro y por fuera. S. Sixtina. La oscuridad antecedió a la gran sorpresa que nadie imagina en su magnitud.
Y la sibila. El clavario mayor no ha perdido la capacidad de asombro ante la magnificencia del juicio final. Junior, vemos el recelo con el que se guarda la llave de la Capilla Sixtina, este lugar emblemático. ¿Cuál es la importancia que tiene la Capilla Sixtina en la elección del Papa? Bueno, conversemos un poco acerca de por qué todo bajo llave y como vimos en la nota, muchísimas llaves. La palabra cónclave viene del latín conclavis, que significa bajo llave. Entonces no es, por decirlo así, bajo improvisación, sino que tiene que estar resguardado precisamente para evitar cualquier tipo de filtración. Además de esto, en la Capilla Sixtina, la primera vez que se utilizó para la elección de un papa fue en 1492, ordenada en su momento por estas pinturas magníficas que vemos de Miguel Ángel, fueron ordenadas por el Papa Julio II en aquel contexto, pero se utiliza por primera vez en 1492 para la elección del Papa. También es, aunque se reviste de mucha importancia, también es muy interesante mencionar que en otros momentos los papas no eran elegidos necesariamente en la Capilla Sixtina, y no solo en Roma, sino se han elegido en diferentes partes de Italia, como en Nápoles, y una vez se eligió un papa desde Francia. Bien, nos decía usted que es la joya, ¿verdad?, de la corona de la Iglesia Católica, pero al hablar de frescos, ¿verdad?, o sea, eso quiere decir que está pintado sobre la misma superficie del techo, no hay una tela, y en algún momento lo que se utilizaban eran candelas. Esto ha afectado también entonces a los frescos, a las pinturas de la Capilla Sixtina. Sí, en el momento en que Julio II ordena que Miguel Ángel realizara la pintura, ¿verdad?, que muy importante mencionar, eso se hizo en diferentes etapas. La capilla, la cúpula, como nosotros lo conocemos, fue una etapa, y luego otros pintores fueron realizando sus obras alrededor. Efectivamente, Miguel Ángel tuvo que someter este proceso en diferentes momentos del día, y la noche era el momento en que Miguel Ángel más le gustaba pintar, y hubo problemas al inicio, precisamente por la utilización de candelas que hacían que hubiese tensión entre lo que estaba pintando y el calor de la vela, y se derritiera en diferentes momentos. Tuvieron que cambiar el proceso. Miguel Ángel tuvo que pintar más durante el día y durante la tarde que en la noche. Bueno, Junior Aguirre es politólogo y nos está instruyendo en esta mañana. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Junior, pero vea, quédese aquí con nosotros. Ya ahorita volvemos con más. Mientras tanto, compañeros. Bueno, y como lo decía Junior, el experto, bajo la cúpula imponente del cristianismo está también esa historia de un humilde pescador que cambió el mundo. Bueno, hoy usted recorrerá junto al cardenal Mauro Gambelli todos estos símbolos y significados que hay detrás, y además de esto, bellezas, ¿verdad? Detrás de la Basílica de San Pedro. Es la joya que corona uno de los sitios majestuosos construidos por la mano del hombre. Tú eres Pedro, tu nombre es piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Es la puerta de Filarete, la que da una bienvenida única, la de los relieves con la esencia de Cristo y María entronizados, la que muestra la entrega de las llaves, la que recibe al peregrino. Bienvenido a todos. Su relevancia. Es una relevancia claramente ligada a la tumba de Pedro y al hecho de que aquí Pedro fue martirizado. Aquí dio su testimonio en la sangre por la que el Señor lo constituyó como la piedra sobre la cual edificar su iglesia en el mundo. Los siglos la han visto transformarse desde aquel circo donde el emperador Nerón aquí mismo hacía morir a los cristianos por su fe, hasta el martirio del mismo Pedro, que llevaría en sus hombros la gran encomienda. Una continuidad. Aquí hay una continuidad entre el lugar donde fue sepultado Pedro después del martirio. Hay una sobreposición de altares que se levantan hasta la cúpula. Si se lanzara un haz de luz desde lo alto de la cúpula, traspasaría el altar de las confesiones hasta llegar al centro de la tumba del guardián de las llaves del reino. Que da esta tumba continua. Para testimoniar que desde esa tumba, Pedro sigue expandiendo la fe para decir que Cristo es la luz para toda la humanidad. Bene, scendiamo allora. El humilde pescador de Cafarnaum nunca pudo imaginar que un día sería el eje de la basílica cristiana más grande del mundo. Aquí yace el que pidió ser crucificado de cabeza,
por no sentirse digno de morir como su maestro. C'è una devozione forte a questa. Hay una fuerte devoción por esta estatua de Pedro. Es de la primera época de la primera basílica. La sandalia derecha está desgastada porque los fieles, al no poder tocar la tumba, tocaban el zapato en signo de devoción. Nadie, como el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la basílica, es consciente de que sus pasos le llevan por los siglos a través de 31 altares, como el de la Piedad que Miguel Ángel esculpiera teniendo solo 23 años de edad y donde el mármol parece cobrar vida. Qui Michelangelo. Aquí Miguel Ángel esculpió un momento en el que todos nos identificamos. ¿Cuántas madres cargan así a su hijo por las guerras que hay o por enfermedades? Y todos nos reconocemos en esto. Santo homem nosso Deus chamou para inspirar a humanidade com jeito simples, com proximidade, trouxe esperança, propôs novo ardor. Veio num tempo onde toda a igreja espera e deseja renovar sua luz. Francisco, teu semblante iluminado, teu testemunho do sagrado, nos faz viver e amar Jesus. Papa Francisco, teu semblante iluminado, teu testemunho do sagrado. Una belleza definitivamente. Y bueno, mientras el cónclave está en este momento en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, y hay muchísima expectativa, vamos a recordar al Papa Francisco. Así es, en sus mejores momentos. Así es, buonasera. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Siamo qui. Pero lío, que acá adentro va a haber lío, va a haber, pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. Solamente nos es lícito mirar a una persona de arriba a abajo, desde arriba, solamente para agacharnos y ayudarla a levantarse. Si no, no tenemos derecho de mirar a nadie desde arriba. Que esta verdad guíe siempre nuestra mano para llevar al mundo esa imagen de Dios impresa en nuestro ser, en las buenas obras, en el amor que se entrega, en el amor que se difunde. En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo. Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. Abrite y soñá.
Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles: no tengan miedo, no tengan miedo. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así. No pierdan la alegría, sigan así, uno de los legados del Papa Francisco. Y además recordar que también fue uno de los papas en la historia que más dio entrevistas, 277 entrevistas como un total, imagínense qué montón. No solo recordado por su calidad humana, por sus momentos, sino también porque le dejaron hermosas frases. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG y la iglesia no puede ser una ONG. Hacer ajuste en la educación es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. Un joven que no crea movimiento, un joven que está quieto, es un viejo muerto. Tengan coraje, vayan adelante, muévanse. Y a veces digo una cosa que por ahí a algunos no les guste: hagan lío, hagan barullo, pero ese barullo constructivo que nace de los ideales. Y junto con eso esa paradoja de hacer barullo y dialogar con todos. Dialoguen con los viejos, por favor, que son la sabiduría de un pueblo. Escúchenlos y que ellos los escuchen a ustedes. Porque, queridos hermanos y hermanas, quien nos vive para servir, no sirve para vivir. Lindas palabras. El joven que no se mueve es un viejo muerto. Así es. Y bueno, cerraron las puertas de la Capilla Sixtina. En este momento se está llevando a cabo el cónclave. Y para ampliar aún más información está Melisa Umaña. Adelante, Melisa. Sí, Charlene, al ser las 11 en punto de la mañana, cada vez estamos más cerca de conocer cuál será el resultado de esta primera votación. Se sabe que están dentro de la Capilla Sixtina, se especula mucho de qué estarán haciendo. Muchos dicen que es poco probable que hoy quede electo este Papa, pero ¿qué pasaría, padre? Eventualmente, cuando ya se dé una elección del Papa, salga esa fumata blanca. ¿Qué hacen aquí en las iglesias? Bien, pues efectivamente esperaríamos indicaciones de la Curia Metropolitana, pero lo más común en este caso es pues sonar las campanas de todas las iglesias, ¿verdad? Como un signo de alegría, como un signo festivo de que tenemos ya un nuevo sucesor de Pedro, y se celebraría, claro está, una Eucaristía de acción de gracias por la elección del nuevo romano pontífice. La iglesia se alegra al tener un nuevo pastor universal. Se esperaría, bueno, muchos dicen que pueden ser en la cuarta votación. Sin embargo, si llegamos al sábado, por ejemplo, padre, y todavía no se ha dado esta elección, ¿qué pasa en esos casos si se extiende más de lo pensado? Está estipulado en los mismos documentos que después de, digamos, 3 días de votaciones, pensemos justamente en el sábado,
entonces se debe tomar un día de descanso y de meditación, que sería efectivamente el día domingo, y el lunes continuarían esas votaciones, continuarían los escrutinios, ¿verdad? Otra vez por unos 3 días. Evidentemente no esperaríamos que se prolongue tanto, ¿verdad? Pero repito, estamos en un momento en el que no sabemos qué pueda pasar, las expectativas están justamente en la chimenea de la Capilla Sixtina, pero eso sucedería, ¿verdad? Hay un momento de reflexión, un momento de descanso para retomar votaciones el lunes hasta que efectivamente haya ya una elección del nuevo romano pontífice. También hay especialistas, padre, que los catalogan a ellos en grupos. Algunos dicen que hay más conservadores, moderados, otros un poco más liberales. Pero ¿qué considera usted en términos prácticos de una elección? ¿Qué tanto podrá inferir esto, la tendencia personal de cada uno de ellos también? Sí, en algunos de los momentos que conversábamos sobre este tema, que hablábamos de las congregaciones que tienen los cardenales, donde se van conociendo más y se van viendo ciertas líneas, pues por ahí va saliendo posiblemente el posible elegido. Sin embargo, también recordemos que efectivamente, como es una elección que reviste un elemento completamente espiritual, y comentamos ahorita fuera de cámaras, muy hermoso el Evangelio de hoy con esta misa votiva. El Señor en el Evangelio de San Juan dice, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien os he elegido a ustedes para que vayan y den fruto. Entonces finalmente es el Señor quien ha elegido ya, quien tiene ya en su mente a ese sucesor de Pedro, independientemente de líneas, etcétera, porque es el Señor quien llama a quien quiera y como quiere, con las cualidades que tenga, para que sea aquel que dirige, ¿verdad?, el que dirija la barca de la iglesia. Tendencias, ideologías y demás, pues humanamente hablando podría pensarse. Sin embargo, es dejarse guiar por el Espíritu justamente para que este nuevo pastor de la iglesia, con su palabra, con su sabiduría, con su prudencia, vaya dirigiendo justamente la barca de Pedro. Muchísimas gracias al padre Luis Adolfo Mora, que nos ha atendido tan amablemente con este tema. Desde San José, Barrio Córdoba, este fue un informe de Melissa Omaña para Giros. Continuamos con más de Giros. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía. Y les informo que faltan pocos días. Este fin de semana, Nebula Center se convierte en el lugar ideal para los amantes de las mascotas. Se viene el Pet Fest, que llega con una feria llena de actividades, sorpresas y momentos increíbles para disfrutar en familia. Así que no te lo puedes perder este sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Una única para consentir a sus peluditos y vivir una experiencia divertida y completamente gratis. Tenemos el gusto de conversar con don Fernando Sánchez. Él es ex embajador de la Santa Sede y está allá en Roma. Queremos saber, don Fernando, ¿cómo está el ambiente en el Vaticano en este primer día del cónclave? Adelante. Pues claro, primero que todo un saludo para toda la audiencia y todas las personas que están siguiendo de cerca y con mucho interés este momento crucial en la historia de la Iglesia. Pues claro que sí, se siente, yo diría, una tensa calma, si tuviera que describirlo de alguna manera. Es consciente la ciudad de Roma, así como el mundo entero, que estamos en un momento histórico y que en los momentos antes del inicio del cónclave y durante el cónclave son momentos pues de espera, de un poquito de ansiedad, de ciertamente especulación, para los creyentes de mucha oración, a la espera de que los señores cardenales tomen o lleguen a alguna conclusión, alguna decisión al respecto de quién será el próximo sumo pontífice. Recordemos, eso sí, que ya tienen varios días de estar los señores cardenales, no en cónclave, pero sí en espacio de discusión, en momentos que se llaman congregaciones. Estas congregaciones, donde pueden participar tanto los cardenales electores como los no electores, o sea, los mayores y menores de 80 años, no solamente sirven para tomar decisiones administrativas, sino también para ir perfilando necesidades, retos, perfiles de
de qué es lo que necesita la iglesia futuro. Así que este tema ya se ha ido discutiendo durante los últimos días. Ahora bien, con el inicio del cónclave, pues ya estamos en la fase final, donde finalmente tiene que salir una decisión. Usted hablaba de perfiles, don Fernando. En este momento histórico, ¿qué perfil entonces cree usted que están buscando los cardenales para elegir al nuevo líder? ¿Uno más espiritual, uno más político, tal vez la combinación de ambos? Bueno, los creyentes estamos ciertos, seguros de que esta es una elección que lleva adelante el Espíritu Santo. En este momento la Santa Sede, el Colegio Cardenalicio, está escogiendo primero que todo a la cabeza de la Iglesia Universal, ¿verdad? Eso es un rol eminentemente pastoral. No creo yo que sea esta uno de los temas que están en discusión, si es una figura más pastoral o religiosa o una figura más política. El Papa efectivamente saldrá muy probablemente de los señores cardenales y va a ser un pastor, va a ser un cardenal. Pero que también debe asumir roles importantes, fundamentales, en temas que para la Iglesia Católica y para la Santa Sede son centrales. Don Fernando, América Latina cada vez se hace sentir más en el cónclave. ¿Cree usted que el espíritu latinoamericano pueda influir en la decisión de la toma del Papa? El 48% de los bautizados del mundo estaban en América Latina, bautizados católicos. Y si sumamos a los migrantes o hijos de migrantes en Estados Unidos y Canadá, se rebasaba la mitad. Entonces es cierto que el peso relativo de América Latina en la Iglesia Universal cada vez es mayor y más importante. Con el Papa Francisco, pues poco a poco eso fue cambiando y ciertamente yo fui testigo personalmente de muchos funcionarios vaticanos de origen latinoamericano que empezaron a asumir más y más puestos de liderazgo. Pero aún así no sigue siendo América Latina, aunque tiene más influencia que antes, sin duda alguna, pero dentro de la curia romana no sigue siendo, digamos, el principal continente representado. Dicho esto, la vena pastoral, la revolución de los gestos que ha liderado el Papa Francisco, la cercanía, la sencillez, la forma directa y sencilla, abierta, transparente de hablar, creo que ha tenido una impronta muy fuerte en la Iglesia Universal. Tanto es así que la Iglesia Católica termina teniendo más bautizados, o sea, más miembros a nivel mundial al final del pontificado del Papa Francisco que al principio. Don Fernando, usted que ha trabajado de cerca con figuras del Vaticano, ¿qué cosas suceden en el cónclave que nos hace entender mejor este gran secreto de la Iglesia Católica que tal vez usted sí ha tenido acceso? Bueno, hay que entender que entran los señores cardenales del colegio o que electores en un régimen de sigilo, o sea, no pueden comentar lo que sucede allá adentro, ni ellos ni las personas del Vaticano que están ayudando o sirviendo en el proceso. Pero es importante conocer el método. Por ejemplo, ya dijimos que arranca con unas congregaciones donde los cardenales conversan de temas administrativos, por ejemplo, cuando iba a ser el funeral del Santo Padre, pero también de temas de fondo. Por ejemplo, ¿qué perfil debe tener el próximo Papa? ¿Qué retos tiene por delante la Iglesia Católica? Inclusive en tiempos anteriores, cuando fue el anterior cónclave, fue precisamente un mensaje del Papa Francisco, en aquel momento Cardenal Bergoglio, el que impactó profundamente al Colegio Cardenalicio en estas congregaciones que ya pasaron, ¿no? Entonces ya hay un proceso de escucha, de diálogo que va encaminado y donde se han discutido temas de fondo. Importante saber que los cardenales no pueden comunicar nada de lo que sucede ahí y no pueden tener a mano ningún aparato o que les permita pues comunicar o tener un contacto directo con el mundo exterior. Por ejemplo, hoy se vota solo una vez y básicamente es para ver por dónde anda la cosa, por dónde se van a mover las votaciones. Pero el método como tal está diseñado para que poco a poco, de una manera sosegada,
se llegue a un consenso, porque recordemos que el Papa se elige por 2/3 partes de los cardenales electores. Muchísimas gracias a Fernando Sánchez, quien es ex embajador de Costa Rica ante la Santa Sede. Así es, gracias por atendernos. Y bueno, Junior, yo le quiero hacer una pregunta, porque el Papa Francisco era sin duda un reformista. Ahora también está la corriente moderada y también la conservadora, la moderada siendo este intermedio. ¿Qué tanto influye la corriente política que tengan los cardenales para la elección del nuevo Papa? ¿Y cuál podría ser la ganadora? Claro, la influencia que va a haber en todos los movimientos políticos que van a ocurrir, porque hay que tener algo claro, cuando hay lucha de poder va a haber influencia política y esto lo vamos a ver en estas 3, por decirlo así, tendencias que se están movilizando. El Papa Francisco, conocido por, vamos a ver, por las diferentes declaraciones y las diferentes decisiones que se tomó, lo catalogamos como un reformista. Sin embargo, el Papa Francisco también se encontraba un poco del lado conservador. Las declaraciones del Papa, ¿verdad?, que en paz descanse en este momento, sí lo ubican dentro de movimientos del siglo XXI, ¿verdad?, a favor de la comunidad LGTBI, a favor de la Agenda 2030, que lucha contra el cambio climático y otros temas. Sin embargo, esos movimientos y esas declaraciones no pasaron inadvertidas adentro del poder fáctico en el Vaticano. Por lo tanto, uno de los elementos más importantes, considero yo, que pueden ocurrir es que más bien vayamos a tener lo contrario de lo que fue Francisco, o bien alguien más moderado como Pietro Parolin, que se encuentra en medio de esos dos movimientos. Y es uno de los favoritos, ¿verdad? Sí. Bueno, Junior Aguirre tiene una maestría en Historia Judía y también en Derechos Humanos, quien se va a quedar aquí con nosotros. Ya vamos a volver con él. Bueno, don Junior, como usted bien nos decía, hoy existen 99.9% de posibilidades de que veamos humo negro salir por esa fumata que usted tiene en pantalla. Pero a ciencia cierta, don Junior, estamos hablando de que hay varias fuerzas. Están los jesuitas, están los salesianos, está incluso el Opus Dei. Realmente, digamos, entran como hermanos, pero yo me imagino que ahí dentro hay conflictos de poder. Sí, por supuesto, sin duda. Hay que entender que el colegio cardenalico, que está compuesto ahora mismo por 133 votantes, van a haber electores de diferentes tendencias, como hablábamos hace un momento con la pregunta anterior, reformistas, más liberales, más de centro, pero también hay diferentes escuelas que las llaman dentro del Vaticano, como las que acabas de mencionar. Esto va a tener un impacto y va a tener también un peso muy importante a la hora de elegir un papa. De hecho, la Compañía de Jesús o los jesuitas son los que tienen más presencia, con aproximadamente 20 cardenales que forman parte de la Compañía de Jesús. Le siguen los salesianos, que son más o menos 15, y los que menos tienen es el Opus Dei, con solo 2 cardenales que forman parte de esta escuela católica. Bueno, ¿verdad? Francisco era jesuita, ¿verdad? Francisco era jesuita, exactamente. Ratzinger era jesuita, pero lo situaban muy cercano al Opus Dei. Y el Papa Juan Pablo II, que no pertenecía a ninguna, durante su pontificado se fue acercando muchísimo al Opus Dei, principalmente porque él fue quien nombró santo a José María Escrivá, que fue el fundador del Opus Dei. Ahora, vemos que en este momento hay guerras sin duda internacionales y queremos saber si influye en algo la decisión de quién va a ser el nuevo Papa para poder mediar en estos conflictos que afecta a tanta gente. Sin duda, como conversábamos ahora acerca de que el Papa iba a tener una influencia y un poder político muy grande por la cantidad de feligreses que son católicos, sin duda también el papel y la participación del Papa es preponderante en todos los desarrollos geopolíticos y en todas las guerras que están ocurriendo en este momento. Por lo tanto, el Vaticano no tiene ejército, pero tiene un vocero que tiene muchísimo poder. Durante la Segunda Guerra Mundial, solo para nombrar un ejemplo, el Papa Pío XII, que se negó a hablar en contra de lo que estaba ocurriendo en los procesos de exterminio, en los campos de concentración y campos de exterminio, tuvo una influencia muy grande. No fue que colaboró con los nazis, pero el silencio y no dar ninguna declaración tuvo un peso muy grande con lo que le pasó a los judíos. Claro. Francisco fue un papa reformista y disruptivo, ¿verdad? Él apoyó a las minorías, a las mujeres, a la comunidad LGTBQ+. Entonces, realmente, el nuevo papa va a tener una tarea bastante ardua de ponerse en esos zapatos que no eran precisamente los rojos. Exactamente.
Conversábamos ahora fuera de cámara un poco acerca sobre este tema y lo que yo creo particularmente es que el próximo Papa, y digo esto porque puede ser así también, puedo estar perfectamente equivocado, creo que el próximo Papa va a ser un poco contrario a Francisco y se va a alejar un poco de estas posturas, principalmente por el temor que hay dentro de la Iglesia a estas reformas que puedan provocar un cisma como en el 1054, cuando la Iglesia se separa entre la tradición ortodoxa y la tradición romana, siendo la que pertenecemos, digamos, los católicos acá en Costa Rica y el resto de Occidente, ¿verdad? Entonces, pero podría ocurrir perfectamente lo contrario. Podría salir Tagle, por ejemplo, que es cercano a Francisco, Parolin, que también es cercano a Francisco, también un poco conservador. Ya casi regresamos con Junior. Charlene, adelante. Y bueno, ya se dio el cambio de verano a invierno y Family Guard Desinfectante es tu aliado en temporada de lluvias. Así que mantén a raya los gérmenes y bacterias, desinfectando más de 100 superficies para un hogar limpio y seguro. Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión, tal vez podría cometer un grave error, porque tú eres prohibida para mí. Pero yo no pude controlar al corazón y apenas que te vio de ti se enamoró y a cada instante me pregunta por ti. Junior, ya conversábamos sobre los jesuitas, también los salesianos o el Opus Dei, pero ¿qué tanto se discute dentro del cónclave los temas sobre mujeres, sobre la diversidad sexual e incluso sobre los escándalos de la Iglesia? Esas discusiones no ocurren en el cónclave, ocurren más bien en los sínodos. Los sínodos son estas reuniones que convoca el Papa en diferentes momentos, dependiendo de cómo hace él la lectura de los tiempos. Ahí sí ocurren esas discusiones. El último sínodo que Francisco convocó, si mal no me equivoco, en el año 2018, se llamaba el Sínodo de la Familia, donde se discutieron estos temas que mencionabas específicamente, exceptuando el tema de los escándalos de la Iglesia, que eso no se discute dentro de los sínodos porque son temas más de carácter legal y es dentro del Colegio Cardenálico y dentro del Vaticano también existe, vamos a ver, como una especie de tribunales donde se resuelven y se deciden qué se van a hacer con estos temas, si se elevan a temas judiciales que no sean eclesiales, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro. El cónclave es específicamente para el voto, no se discute ningún otro tema. Muy bien. Ahora vamos directamente hacia Roma con Ronnie Solano, que está informando desde allá. Adelante. Estamos desde Roma transmitiendo todo lo que acontece al cónclave. Ya ustedes saben, hoy en la mañana el cónclave inició con la Santa Eucaristía por la elección del romano pontífice. Luego vivimos este momento tan especial en que los señores cardenales ya ingresaron a la Capilla Sixtina y pues ya ellos ahí con el auxilio del Espíritu Santo pues tendrán la gran misión que el Señor les encomienda de elegir un nuevo Papa para la Iglesia. Aquí el ambiente en Roma es un ambiente muy bonito, muy especial. Recordemos que no solo en Roma hay muchas personas por el tema del conclave, sino también porque estamos en la celebración de este año del jubileo. Así es que nos encontramos con muchísimos peregrinos de muchísimas naciones, países de todo el mundo haciendo su peregrinación para cruzar la Puerta Santa, en este caso de la Basílica de San Pedro, y así ganar sus indulgencias. Bueno, y esas son justamente lo que está sucediendo ahorita en el Vaticano. Usted ahora nos decía, don Junior, que el que entra como papa sale como cardenal, ¿verdad? Pero yo me imagino, don Junior, que todos ellos ya van con su nombre en la cabeza, con la posibilidad, porque cualquiera podría ser elegido. Así es, el dicho que se dice, digamos, en los pasillos del Vaticano, como bien lo mencionas, el que entra como papa sale como cardenal y el que entra como cardenal sale como papa. Es muy posible que, por supuesto, muchos de ellos, yo diría que un 50% al menos, porque, vamos a ver, aunque seas cardenal, tienes que tener, como decimos popularmente, galones para saber si vas a ser papa, ¿verdad? No necesariamente todos los cardenales van con esa idea, pero sí es muy posible que esto ocurra principalmente por una razón, y es que el nombre de pila que asume el pontífice
marca cuál va a ser la ruta de su pontificado. Entonces no es extraño que el papa que va a salir pronto elegido ya sepa desde antemano cuál va a ser el nombre de pila que va a escoger. Ya lo está pensado. Ahora, usted nos hablaba de que muy posiblemente la persona elegida tenga que ser un conservador para que no haya más división dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa con la gente, con los católicos en el mundo que esperan a un reformista? ¿Podría esto también ocasionar una disminución de los católicos en el mundo? ¿Cuál es su posición? Sí, yo creo que el papel que tiene que cumplir ahora el sumo pontífice que vaya a ser elegido en las próximas horas o en los próximos días, tiene que encontrar, independientemente de cuál ala se encuentre, tienen que encontrar un punto medio, porque no es el líder solo de los conservadores o los moderados, sino también de, por ejemplo, las personas que son sexualmente diversas, que tienen ciertas ideas. Por ejemplo, ahorita en pantalla estamos viendo Matteo Zuppi, también vemos a uno de los conservadores que es Fridolin Ambongo, y uno de los que podría ser papables, para sorpresa de muchos, Pier Battista Pisabella, que es el patriarca de Jerusalén, que ha tenido posiciones un tanto polémicas en el conflicto que está ocurriendo ahorita entre Israel y la facción terrorista Hamas. Pero él es italiano, ¿verdad? Que podría llegar a ser. Bien, con respecto a los nombres que ellos podrían elegir, puede ser cualquiera de la iglesia excepto Pedro, ¿cierto? Exactamente, sí, no pueden elegir cualquiera de los nombres o inclusive uno que no se haya elegido antes, pero como el caso de Francisco, nunca había habido un papa con el nombre de pila Francisco, y ya vimos que Jorge Mario Bergoglio, que en paz descanse, lo escogió para la línea de su pontificado. Hablando de moderados, vemos ahí en pantalla a Robert desde Estados Unidos. ¿Lo ve como una posibilidad, tomando en cuenta que es moderado, un punto medio? Y algo muy interesante, es el cardenal favorito de Donald Trump, lo ha publicado abiertamente. Qué susto. Entonces, por supuesto que puede ser uno de los papables, de hecho es el de los que se ha hablado más en los últimos días. Sin embargo, veamos lo que pasó con Francisco. Cuando Francisco fue elegido, Jorge Mario Bergoglio, se hablaba de muchísimos cardenales menos de él, y de pronto Cardenal y Bergoglio dijo, ¿verdad?, el diácono en aquel momento, y todo el mundo buscando en sus listas, no aparecía por ningún lado, ¿verdad? No estaban las quinielas. Exacto, que hablan ellos. No estaba en el resumen que uno tiene. Exactamente. Junior, por ejemplo, el caso de Ratzinger, Benedicto XVI, él elige ese nombre, pero no quiere decir que han existido 15 papas con el nombre Benedicto, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Sí, digamos, el papa, el que es elegido papa, tiene total libertad de escoger un nombre excepto Pedro. No hay ninguna norma que prohíba la elección del nombre Pedro. Esto es muy importante mencionarlo. Sin embargo, por una cuestión de tradición y respeto, nadie lo ha escogido. Creo que inclusive se desaconseja, ¿verdad?, si en algún momento uno de los cardenales siquiera lo pretendiera. Para la elección del nombre, independientemente de si han habido o no cierta cantidad, el sumo pontífice puede ponerse el número que quiera. Y si usted quiere cuidar a su familia, pues aquí les tengo un muy buen tip, porque la protección que le das a ellos es continua, como la que te da Wright, repelente líquido contra los mosquitos. Esto es una protección durante el día y la noche. Es muy fácil de usar, solo tienes que enchufarlo y listo. Wright, todos merecemos estar protegidos. Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Cómo se hace sentir la gente respecto al Papa? Estas son las opiniones de la gran mayoría de personas.
Era una persona muy cercana, hablaba de la ternura de Dios todo el tiempo y después era una persona muy sencilla y muy, pero muy austera. Cuando yo entré al seminario, en el año 90, había un jugador que llamaba La Rata Rodríguez, ¿no? Entonces yo era, como soy mi apellido Rodríguez, me decían La Rata Rodríguez. Como era de Boca y él era de Boca, entonces La Rata, y me quedó La Rata durante todo el seminario. Y él ya me conoció así y hasta el último momento me decía La Rata. Cuando me nombran obispo, me llega un mensaje de él y me dice: querida Rata, estoy muy contento con tu nombramiento de obispo. Así que así era Francisco. Y una de las preguntas que más me han hecho en este tiempo ha sido: ¿por qué no vino a la Argentina? Su último viaje fue a la Argentina. Y creo que ahora está entre nosotros. Y depende de nosotros que no lo dejemos irse. De lo que cada uno viva. Y todos. Cuando digo, a mí me impresiona encontrarme en este tiempo con gente que dice que no tiene fe, gente agnóstica, o que tiene otras ideas, pero que encontró en Francisco un referente. Y esto me parece que es muy fuerte. Por eso digo, creo que está entre nosotros. Nunca oculté mi admiración por el Papa Francisco. Es un hombre que me cayó siempre muy bien. Su muerte marca el final de una era. Fue el primer Papa latinoamericano. Si no mal recuerdo, el primer Papa jesuita. Sí, por supuesto. Y el primer Papa no europeo desde hace 1000 años. Durante 12 años predicó con el ejemplo, renunció a vivir en palacios, vivió en su cuartito muy sencillo en el Hotel Santa Marta en el Vaticano. Vivió viajando a lugares que uno no hubiera imaginado, pero donde había católicos. Fue a Mongolia, donde había 1200 católicos. Pero era el principio: soy papa de los católicos que hay en países donde no hay muchos, o de países como México y Brasil donde hay muchos, ¿no? Defendió a los pueblos indígenas, a los pobres los defendió, y defendió a la gente de la comunidad LGBT más, porque él dijo: yo no soy quien para juzgar. Yo sí siento que con él empieza la iglesia a vivir el siglo XXI. Con él, no con los que estuvieron antes. Vaya tarea, ¿verdad? Una opinión muy favorable para el Papa Francisco durante todo su papado, a diferencia, por ejemplo, de Ratzinger, el alemán, Benedicto XVI. ¿Qué va a enfrentar ahora entonces el nuevo Papa, don Junior? ¿Qué le espera? Porque bueno, la opinión pública también pesa y todo era muy positivo para el Papa que acaba de fallecer. Sí, sin duda, una de las medidas más, digamos, antipopulares que tiene que tomar el nuevo Papa es qué hacer con el legado de Francisco, no solo en la parte progresista, sino en la parte que venía ejerciendo él muchísima presión sobre las diferentes diócesis que estaban enfrentando escándalos de diferente índole, principalmente relacionados con temas de pedofilia. Francisco, en el 2022, si mal no me equivoco, hizo renunciar a todos los obispos de Chile por un tema de escándalo de pedofilia. Eso, vamos a ver, esa era una de las tareas pendientes que venía arrastrando Karol Wojtyla, Papa Juan Pablo II, y Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que Francisco sí retoma y lo retoma con mucha contundencia. Y dentro de todo su legado, que es muy importante, creo que el tema de la lucha contra estos escándalos, no solo a nivel de pedofilia y demás, sino también a nivel de cómo se están manejando las finanzas del Vaticano, creo que es lo que tiene que retomar el nuevo Papa. Como tiene que ser, Junior, y hablando precisamente de las finanzas, Angelo, uno de los cardenales que no participó del cónclave, tuvo un escándalo fuertísimo en este ámbito. Háblenos un poco acerca de esto. Sí, Angelo Becci, un cardenal que hasta último momento estuvo presionando para poder participar del cónclave, que luego lanza un comunicado, dice que se retira con el objetivo de no dividir. Estuvo implicado en un tema de dineros calientes, como se le llama popularmente, que tenía que ver con lavado de dinero y sobornos, utilizando dinero que salía del popular Banco del Vaticano. Francisco se da cuenta de esto y no lo excomulga, porque eso es como ya lo último y es algo que no ocurre de manera normal, de manera común, pero sí lo separa de sus deberes cardenálicos y también de sus deberes, digamos, eclesiásticos, pero con un detalle muy importante que él utilizó para participar dentro del cónclave. Él dijo: Francisco lo expresó, pero nunca lo escribió.
pero al final decidió ceder, digamos. Pero Francisco era contundente, se puede decir. Bueno, vamos a ver justamente opiniones sobre el Papa Francisco, que le genera bastante peso, no cierto peso, al nuevo sucesor. Vamos a ver justamente estas opiniones. Yo sí quisiera que me dijeras algo de lo que ha supuesto, de lo que significa para Argentina, o de lo que ha significado el Papa Francisco. Bueno, su momento fue una explosión de no sé qué, porque entramos en una etapa de júbilo, incluso hasta los ateos, es decir, esa cosa de que un lugar, un rol tan importante a nivel mundial, en todo sentido, no solo religioso, sino políticamente hablando, digamos, de gran relevancia, que de pronto haya sido elegido este hombre, realmente fue un motivo de gran orgullo para todos. Creo que, como suele ocurrir con este tipo de cosas así tan impactantes ahora, que pasó al otro plano, como se dice ahora, vamos a empezar a valorarlo todavía mucho más, porque las últimas cosas que estuve escuchando, por ejemplo hoy, en televisión y en radio, estuve escuchando que todos ahora tienen mucho temor porque va a volver ahora entonces la escuela conservadora al Vaticano. Como si el Vaticano lo hubiera abandonado en algún momento. Como si tuviera una aula progresista. Claro, pero parece ser que este hombre, Bergoglio, convertido en Francisco, por una decisión propia además y un consejo de un colega que le dijo no nos olvidemos de los pobres, su figura se va a agigantar con el paso del tiempo, en la medida en que nos alejemos de este momento, porque parece que hizo muchas más cosas de las que nosotros nos enteramos. Él dice que la figura de Bergoglio podría agigantarse. ¿Esto podría significar que se convierta en santo como Juan Pablo II en algún momento? Bueno, para que esto ocurra, primero tendrían que suceder diferentes acontecimientos, ¿verdad? Tendría que pasar primero por una beatificación y una canonización. Y para que esto ocurra, se le tienen que atribuir algunos milagros y se tienen que estudiar y se tienen que comprobar. Para eso, por lo general, pasa bastante tiempo, ¿verdad? Hay otros que son beatificados y canonizados en tiempo récord, ha ocurrido, pero es algo que solo el tiempo nos lo va a decir. El periodista mexicano Joaquín López reafirma lo extraordinario que era Francisco. El Papa Francisco nunca visitó su país. El Papa Francisco tenía heridas profundas. Tenía heridas profundas de aquella gestión malentendida luego, incluso por la Compañía de Jesús, de la que era superior, y le quitaron el cargo y lo mandaron desterrado a la montaña argentina, ¿sí? Por años. Aquello fue terrible para él porque hizo todo lo que pudo con la dictadura argentina y luego lo acusaron de haber estado a las órdenes de la dictadura argentina, lo que fue una calumnia. Es más, en algún momento él llegó a contar, en alguna de sus memorias, que lo que más había sentido, pero que lo percibía como una decisión de Dios para forjarlo, era aquella incomprensión y aquel, digamos, no persecución, pero sí castigo y destitución, porque de ser, repito, el superior de la Compañía de Jesús en Argentina, le quitaron el cargo y lo desterraron a lo más lejano, frío y solitario de Argentina. Estábamos comentando que en la película, precisamente, de los dos papas se ve como es desterrado de la Compañía de Jesús. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le pasa esto al Papa Francisco? Sí, cuando en los años 70 inicia la dictadura de Videla en Argentina, empezó a haber una persecución contra algunos sacerdotes que pertenecían a movimientos, como le llamaban en Argentina, subversivos, que pertenecían a alas o corrientes de izquierda. Algunos de los sacerdotes que lideraba Francisco en la Compañía de Jesús, o los jesuitas, que son lo mismo, estaban implicados y eran foco y eran un target, un blanco para la dictadura de Videla. Entonces Francisco intercedió por ellos, reuniéndose con Macela, que era el general
de Videla, conocido popularmente por subir en aviones a los subversivos y tirarlos en medio del océano. Entonces, el hecho de vincular a Francisco con una persona como esta, pese a que las intenciones de él, digamos, eran buenas, lo convirtió en una figura muy polémica, y como nunca se expresó de manera abierta contra la dictadura, también le acarrió esta dura cruz que tuvo que cargar. Exactamente. Sí, en algún momento él incluso había dicho que no cabían ya los cuerpos en las playas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, justamente muchos tuvieron la bendición de tratar al Papa Francisco en persona, otros no. Lo cierto del caso es que siempre hubo algún gesto del Papa Francisco que por supuesto no pasó desapercibido. Él no quería eso. Él nunca quiso llegar a eso. Con decirle que yo tenía una hora, a las 4, yo salía a las 5 de la tarde de lunes a viernes, y a las 4 de la tarde me llamaba por el interno para que baje a la oficina de él a compartir la palabra, a hablar de la gente, de cómo estaban, las cosas que pasaban con la gente carenciada, ¿no? Y bueno, eso nos unió, y en un momento yo le dije a él que iba a ser cardenal, dentro de 2, 3 meses, 4, te van a nombrar cardenal. Y al otro día vino mi esposa y le dice, ¿sabes qué me dijo tu marido? Que yo voy a ser cardenal. Y dice, yo ni gorrión voy a llegar a ser. Bergoglio tuvo la impronta de los jesuitas en su papado. No nos olvidemos que la Compañía de Jesús se creó precisamente en contra de la reforma de Lutero, que no dejaba de tener razón, entre paréntesis. Por lo tanto, al padre general de la Compañía de Jesús siempre se le llamó el Papa Negro, pero un jesuita terminó siendo papa en serio. Un papa que se ha caracterizado, entre otras cosas, por el tema hoy abordado, que es la amabilidad, la cortesía, que en términos religiosos es misericordia, es comprensión, es tolerancia, es compasión. Creo que mucho tenemos que hablar todavía sobre Bergoglio y su legado, y sobre todo la gran incógnita. ¿Habrá continuidad a su política? El próximo papa es sucesor de Pedro, no sucesor de Francisco. Y cada papa responde a la historia, al momento que le toca vivir, y trata de ser fiel a Cristo. Cada papa además hace su aporte, y también, como todo ser humano, puede tener sus errores. Yo creo que hay un legado del Papa Francisco muy importante que tiene que ver con ese ser iglesia en salida, iglesia de puertas abiertas, y con ese poner en el centro de la atención pastoral a los pobres. Creo que eso va a permanecer más allá de él. Y estuvieron juntos los tres, Messi, el Papa y Maradona. En 2013, Francisco se reunió con las selecciones de Italia y Argentina. En la Sala Clementina del Palacio Apostólico, Francisco pidió a los jugadores que, aunque sean famosos, no olvidaran su humanidad. La gente vi segue molto, non solo quando siete in campo, ma anche fuori. Questa è una responsabilità sociale. Mi spiego. Nel gioco, quando siete in campo, si trovano la bellezza, la gratuità e il cameratismo. Se a una partita manca questo, perde forza, anche se la squadra vinca. Aquel día Messi y Buffon entregaron al Papa este pequeño olivo, también una camiseta de la selección argentina. En la rueda de prensa posterior, el capitán de la selección explicó en muy pocas palabras cómo había sido el encuentro. El encuentro fue cortito, pero muy lindo. 2 años después, Francisco se reunió con el otro astro argentino del fútbol. En 2015, Maradona participó de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes y conversó con el Papa, entre otros temas, sobre el hambre entre los niños. Para que los jugadores nos unamos y hagamos de una vez por todas algo para ese chico que no come en muchas partes del mundo. Y nos pusimos de acuerdo en todo. Por eso yo no les voy a robar mucho tiempo. Lo único que puedo decir es que soy hoy hincha de Francisco. El primer hincha de Francisco. Pero aunque la selección argentina le haya dado esta alegría al Papa,
Francisco no pierde de vista lo mismo que decía al inicio de su pontificado, que en la vida hay cosas más importantes que el fútbol. Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Algo más grande que la Copa del Mundo. Muchos somos hinchas de Francisco. Por supuesto, y es que el Papa Francisco, además de ser amante del fútbol, tenía un sentido del humor muy particular y que siempre lo dejaba ver. Estos fueron algunos de los momentos más recordados. ¡De México! ¡Rezamos por usted, Papa! ¡Gracias! ¡Católicos! Recen por mí. Y el que de ustedes no reza, porque no puede o porque no se siente, mándeme buena onda. Eso sí. De Huelva. Venimos de Huelva. Me quería morir sin verlo. No, pero no se apure. No quiero. Puedo venir otra vez. Dentro de 10 años vuelvo. Pues sí, 10 años. Encantada, padre. ¿Usted juega al fútbol? Soy pataduna. ¿Pero de qué jugaba? ¿Defensor? Bueno, era pataduna. Yo más bien... ¿Atrás iba? Sí, pero más bien jugaba al básquet. Ah, jugaba al básquet. ¿Y cuando jugaba al fútbol en el barrio? ¿Y atrás? ¿Y era de pegar? No me acuerdo. This is my wife. Good morning. My daughters. Great. She's remarried. Thank you. And my brother Frank. Good morning, Scarlett. Good morning, sister. And my brother Frank. Holy Father. Well, thank you very much for taking time of your busy day. We appreciate this very much. I'm honored. Well, thank you. I'm honored too. Siamo cresciuti con I vostri figli. We grew up with your sons. Wow. Ready? We box. So yeah, ready. Well, it's so great. I appreciate it so much. And si un joven le dice que está considerando hacerse jesuita, ¿qué consejo le daría? Que se haga dominico. Argentina si venera tanto Sant'Antonio. Sì. È il patrono delle ragazze che chiedono fidanzato. Sono ancora giovani. Quando hanno 20 anni chiedono a Sant'Antonio che venga, che abbia, che tenga e che convenga. Dopo a 30 anni se non è arrivato tornano a Sant'Antonio che venga e che tenga. E a 40 Sant'Antonio che venga. Grazie per me. San Antonio que venga como sea. Bueno, sin duda el Papa Francisco es esa figura que siempre va a estar en nuestros corazones por ese maravilloso carisma. Y Junior, gracias también por acompañarnos en esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, por estar acá en el programa, por acompañar también, por supuesto, a los televidentes. Y bueno, estamos esperando el humo blanco. Pensamos que eso va a cambiar el mundo, pero el cambio empieza por nosotros, ¿verdad? Perfecto, Junior Aguirre Gorgona nos acompañó esta mañana. Muchas gracias a usted por habernos acompañado durante este programa especial de Giros. Mañana nos volvemos a encontrar. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Com jeito simples, com proximidade.